Reaperturamos brevemente la sesión y damos la bienvenida al señor Julio II Acosta Polo, ex jefe del CIS. Señor Julio II Acosta Polo, a usted se le hizo la citación respectiva mediante un documento donde hay algunas preguntas generales. Tiene usted 15 minutos para absolver las mismas como máximo y luego pasamos al estadio de preguntas y respuestas. Tiene usted el uso de la palabra. Señor presidente de la Comisión de Fiscalización, muy buenas tardes y a través de usted un saludo a todos los distinguidos congresistas. Sobre el primer punto, respecto a los presuntos actos de corrupción para tercerizar servicios médicos del Hospital Loaiza a centros médicos privados, debo indicar que los hechos son investigados por la Fiscalía, habiéndose formalizado la investigación preparatoria conforme consta en la carpeta fiscal 381, por lo que en cumplimiento del artículo 324, inciso 1 del Código Procesal Penal, no puedo brindar mayor información sobre los mismos por el carácter reservado que establece la ley. Sin embargo, sobre este punto quiero ser totalmente claro y preciso. Yo no he concertado, conversado, acordado ni ayudado a ninguna de las personas que se mencionan, ni a los participantes en los audios, y menos he tenido intención alguna de defraudar al Estado y menos de apoyar a terceros para que lo hagan. Yo no he tenido ningún interés en provecho propio de terceros para que se suscriban los convenios con el arzobispado. Sobre el segundo punto, los alcances del convenio marco con el arzobispado es el siguiente: incrementar la oferta de servicios de salud para la población asegurada al CIS a través de los establecimientos de salud del arzobispado. Los alcances del convenio específico entre el arzobispado y Centro de Especialidades Médicas y Osteoporosis no son de mi conocimiento porque fue un acto jurídico en el que no participé. Los alcances del convenio específico entre el CIS y el arzobispado definen la cartera de servicios, la tarifa sin ánimo de lucro y fijan los detalles para la implementación de la atención de asegurados del CIS en centros de salud vinculados al arzobispado. Las tarifas fueron las que se vienen utilizando en los convenios de esta misma naturaleza, como en el caso de los hospitales de CISOL. Estos convenios fueron gestionados por la Gerencia de Financiamiento del CIS en el ejercicio de sus funciones. La implementación y el monitoreo del referido convenio también estaba a cargo de la referida gerencia. Estos convenios, a pesar de estar suscritos, nunca se llegaron a implementar debido a la solicitud del arzobispado para resolver el convenio específico. Consecuentemente, no hubo pago alguno al arzobispado. Debo aclarar que el convenio solo fue suscrito entre el arzobispado con el CIS dentro del marco normativo, toda vez que la Iglesia Católica del Perú tiene una personería... Permítame un ratito, ¿sí? Permítame, señor Acosta. A ver, para poner un poquito de orden. Estamos en sesión de fiscalización y contraloría. Me pidieron que podamos pasar a la sala Grau para nosotros continuar la sesión. Se aceptó eso. Sin embargo, hasta el momento el ambiente continúa en sesión. Por lo tanto, yo voy a continuar la sesión en este ambiente hasta la hora que terminemos, por favor. Gracias. Continúe, señor Julio II Acosta Polo. Gracias, presidente. Asimismo, la ley de contrataciones con el Estado no es de aplicación para los convenios de cooperación, gestión u otros suscritos entre entidades de carácter público. Por otro lado, debo informar que el incremento del número de asegurados del CIS y la priorización de la atención al asegurado impulsada por el MINSA a partir del 2014 saturó la oferta pública e incrementó las referencias de los pacientes del CIS a privados. Para reducir las referencias a privados que generaban mayores gastos al CIS, se encargó a la Gerencia de Negocios y Financiamiento estudiar las posibilidades de establecer convenios con las instituciones públicas que tengan servicios de salud, como es el caso de municipalidades, gobiernos regionales, iglesias, entre otras personas jurídicas de derecho público, que permitirían disminuir los costos de las prestaciones de servicios de salud financiadas por el CIS, dado que el recorte presupuestal de los años 2016 y el proyectado al 2017. En este marco, la Gerencia de Negocios de Financiamiento del CIS, dentro de sus funciones, concretó varios convenios, entre ellos el convenio con el Arzobispado de Lima. La diferencia sustancial entre un convenio con una persona jurídica de derecho público
y un contrato con un privado con el proceso especial de contrataciones es que las tarifas fijadas en los convenios públicos no contemplan el lucro. Estas tarifas son menores a los precios que se fijan para los contratos con privados. Sobre el tercer punto, en relación a la asignación presupuestal del CIS al Hospital Loaiza para implementación de servicios médicos, insumos, medicinas, equipos médicos y otros, debo precisar que toda transferencia que realiza el CIS es para cubrir prestaciones que realizan los establecimientos de salud, valorizada con la tarifa que se fija en el convenio firmado entre los hospitales y el CIS. En el caso del Hospital Loaiza se realizan preliquidaciones, que consiste en transferir adelantadas por los servicios que se prestarán a futuro. La proyección de producción valorizada para el año 2016 del Hospital Loaiza es alrededor de 82 millones. Al mes de septiembre se había transferido 78 millones. Es decir, no hubo pago alguno que realice el CIS al mencionado hospital que no se encuentre debidamente sustentado técnica y jurídicamente. Con respecto a las tarifas, debo dejar claro que el Hospital Loaiza firmó un convenio en junio del 2014 y una adenda de mayo del 2015 con tarifas diferenciadas, igual que otros institutos y hospitales especializados, antes de mi gestión como jefe del CIS. Yo no suscribí esos convenios, los suscribió el doctor Pedro Grillo. Es durante mi gestión como jefe del CIS que se decidió disminuir las tarifas a todos los hospitales, incluyendo al Instituto de Hospitales, las tarifas que tenían tarifas diferenciadas, conforme lo acredita la resolución jefatural 011 de este año. Con relación a financiamiento adelantado especial para implementar los servicios especializados del hospital e institutos, el Instituto de Gestión de Servicios de Salud en diciembre del 2015 se constituye al Centro Nacional de Referencia de Gastroenterología, lo que permite al Hospital Loaiza sustentar un adelanto financiero adicional, al igual que otros institutos y hospitales priorizados. Es decir, no existió en mi gestión como jefe del CIS ningún favorecimiento al Hospital Loaiza. También se le ha transferido como para horas complementarias, al igual que a 27 hospitales más, de acuerdo a un plan de trabajo para cubrir la brecha de atención de asegurados del CIS que se cubrirían con horas complementarias. A partir de agosto de este año, en el marco de la política de la actual ministra de Salud, de ampliar el horario de atención a los hospitales, permitió que los médicos del Loaiza realicen muchas horas complementarias. Señor presidente, la mayor cantidad de horas no fue una política del CIS. Cuarto punto, respecto a la forma en que se realizan los procesos de adquisiciones para el servicio de salud. El CIS no realiza adquisiciones para el servicio de salud para ningún hospital. Esta es responsabilidad del director y funcionarios de cada establecimiento de salud. Para la atención de sus asegurados, solo financia y compra servicios de salud, de acuerdo a normas específicas, las cuales se han cumplido estrictamente y todos los procesos han sido auditados por la Oficina de Control Interno del CIS y en exámenes anuales que realiza la Contraloría General de la República. En relación a las adquisiciones realizadas bajo el decreto 17 del 2014 y el 02 del 2013, estas se realizaron de acuerdo al procedimiento señalado en cada uno de ellos. Se adjunta un listado de los procesos, las bases de los procesos, el nombre de los miembros de las comisiones, así como el pago que se realizó a cada uno de los proveedores de servicios del CIS. Comprenderá, presidente, que es una lista muy larga, por tanto lo estoy haciendo en un CD. La firma de los contratos está a cargo del director general de la Oficina de Administración de Recursos, que en su oportunidad estaban designados, tal como fueron Manuel Arrea Sánchez, que también era el secretario general, Segundo Montoya Mestanza y Patricia Pastor Mancilla. Sobre el quinto punto, el CIS es una institución pública adscrita al MINSA y recibe fondos del Estado, por tanto cuenta con una estructura de pliego presupuestal, estructura que es igual a la del MINSA. Sus documentos de gestión, así como los recursos
de equipos y profesionales está acondicionado para responder a las exigencias y están bien definidas las responsabilidades de cada una de sus áreas operativas. Los procesos administrativos en el SIS se realizan de acuerdo a su reglamento y manual de organizaciones y funciones. La máxima autoridad administrativa del SIS es el secretario general. Los requerimientos de adquisiciones y contrataciones los realizan los distintos gerentes y directores generales, los que se registran en el plan anual de adquisiciones para que se destine el presupuesto respectivo luego de una priorización del comité de gestión. El proceso de selección lo hace el área de logística, que depende de la Oficina General de Administración. Los comités de adquisiciones se designan con resolución jefatural y son autónomos de los procesos a su cargo. La asignación presupuestal está a cargo de la Oficina de Presupuesto y se basa en el presupuesto aprobado por ley. Respecto a los demás actos administrativos de la Junta de la Jefatura, estos se realizan a través de las resoluciones jefaturales. Estoy adjuntando también en el UCB todas las resoluciones jefaturales que firmé. Sobre el sexto punto, referente a mi relación con las personas aludidas en el audio, a Carlos Moreno me lo presentó Carlos Aguirre como jefe del Centro de Referencia Nacional de Gastroenterología del Hospital Loaiza en las oficinas de SIS en una oportunidad en que se reunieron. Al señor Aldo Peirano lo conocí el 10 de agosto pasado en la visita al establecimiento de salud que nos presentó el arzobispado. Al señor Miguel Cifuentes lo vi por única vez en la visita al establecimiento de salud que nos presentó el arzobispado el 10 de agosto. Al monseñor Raúl Chao me lo presentó Carlos Aguirre como representante del arzobispado en las oficinas del SIS. Al señor Walter Muñoz Cho lo conocí en el acto de las firmas del convenio específico, nunca más lo he visto. Al cardenal Juan Luis Cipriani lo conocí personalmente en la firma del convenio marco el 1 de abril del 2016. Sobre el séptimo punto, los motivos por los cuales dejo de ejercer el cargo, es preciso indicar que ya el 31 de julio había puesto mi cargo a disposición para facilitar el proceso de transferencia del gobierno. El 1 de agosto, la ministra Patricia García me presentó al señor Edmundo Beteta, indicándome que asumiría la jefatura del SIS y ofreciéndome al mismo tiempo que me encargara de la jefatura adjunta. No tengo conocimiento de las razones de los cuales ese cambio no se realizó en dicha fecha. A solicitud de la ministra, puse mi cargo a disposición el 3 de octubre pasado. No se me explicó las causas de esa solicitud. Yo esperaba mi cambio desde el 1 de agosto. Eso es lo que tengo que informar, recuerdo a solicitud, señor presidente. Gracias, señor Julio Segundo Acosta Polo. Antes de ceder el uso de la palabra, quiero manifestarle el hecho que usted manifiesta que está este tema investigado en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, no anula, no quita de que acá en sede congresal se siga con esta investigación, más aún que esta comisión tiene facultades de comisión investigadora. Dicho esto, se ofrece el uso de la palabra. Colega Segundo Tapia, tiene usted el uso de la palabra. Continúa, por favor, colega Segundo Tapia. Gracias, presidente. Quisiera que nos informe el señor Acosta por qué razones y en dónde se reunió con el ex asesor Carlos Moreno, qué se coordinó y o gestionó durante sus reuniones y luego de ellas. Para que responda, señor Julio Acosta. Con el señor Moreno me he reunido 6 veces más o menos. En 3 oportunidades, a través de Carlos Aguirre, él invitó para asistir a Palacio de Gobierno. Fueron reuniones de trabajo, la una que tenía que ver con Salud Pol, también estaba Reniec y otros funcionarios para ver problemas de la salud del país. Otra oportunidad fue para ver una actividad que se iba a hacer por la Teletón con San Juan, con la Clínica San Juan de Dios. En la otra oportunidad
estuvo relacionada a temas del Plan Esperanza. También asistí a 3 reuniones a Palacio, 2 de ellas a Palacio y una a la PCM, en las que se encontró al doctor Moreno. Una fue para la presentación del DNI electrónico, ¿no?, al presidente, y la otra estuvo relacionada con el tema de ver las coordinaciones con el área de difusión del Palacio para el tema de la Teletón, porque el CIS como tiene 17 millones de asegurados. Y la otra fue, me invitó la ministra a sustentar la demanda adicional para el CIS con el Premier, donde también estaba el señor Moreno, ¿no? No he tenido más reuniones. En ningún momento me he reunido solamente con él, y en ninguna de estas reuniones se trató el convenio con el arzobispado. Continúe, colega, señor Tapia. Tenemos un convenio marco firmado por usted y el monseñor Cardeña Cipriano. ¿Qué razones lo llevaron a firmar un convenio con el arzobispado? El doctor Moreno lo coordinó con usted. ¿Quién más? ¿Cuál fue el acuerdo entre ustedes? ¿En qué beneficiaría a la institución que representaba? ¿Se observa alguna cláusula en el proceso? ¿O se observó en este caso? ¿Quiénes observaron y cuáles y por qué? Para que responda el señor Acosta Polo. La visita y el llamado que se tuvo del arzobispado era un interés común entre el arzobispado y el CIS, que se canalizó a través de la Gerencia de Negocios y Financiamiento con el deseo de formular convenios con instituciones públicas, dado que éstas tienen ya fijadas un tarifario que, como he indicado, es mucho menor que los precios que se pagan a las clínicas privadas. Continúe, colega señor Tapia. Gracias. En este convenio, en el que está su firma, dice que el arzobispado de Lima, presidente. Colega Lourdes Alcorta, por favor, está pidiendo. Sí, gracias. Continúe, colega señor Tapia. En este convenio vemos de que, si bien es cierto, el decreto legislativo 1163, en el marco del fortalecimiento del seguro integral de salud, se firman convenios, ¿no? Convenio marco, así como el CISOL, pero básicamente vemos de que el objetivo es evitar la licitación, por ejemplo, ¿no? Entonces uno puede hacer con una IPRES pública directamente, pero quienes deben dar atención son los establecimientos de salud, que en este caso es del arzobispado de Lima. ¿Y por qué usted firmó un convenio si ellos no iban a dar, digamos, la atención, los establecimientos, digamos, del arzobispado de Lima? Muy por el contrario, vemos que hay un convenio específico, un contrato específico, contrato de prestación de servicios, ese es el específico entre la clínica de osteoporosis y el arzobispado de Lima. Entonces, ¿no le parece a usted que, si usted tenía conocimiento pleno y lo firmó esto, el dinero de los más pobres del CIS iba a terminar en la clínica de osteoporosis? ¿Usted no se dio cuenta de eso? Responda, señor Segundo Acosta. Es cierto que los procesos para las clínicas se lo podrían hacer directamente con las clínicas. Para eso hay un dispositivo que nos permiten hacerlo eso. Pero como ya indiqué, las tarifas son más altas. Es más, el jefe del Seguro Integral de Salud estaba autorizado para contratar clínicas con cualquier proceso. Sin embargo, nosotros no recibimos ningún ofrecimiento de la clínica osteoporosis de querer contratar directamente con nosotros. El conocimiento que yo tengo al firmar todos esos convenios todo el tiempo hasta que se realiza la firma es que la IPRES que nos estaba presentando el arzobispado era vinculada a ellos. Y la invitación que me hacen para visitarla, me hace el arzobispado a través de Carlos Aguirre para visitar su clínica.
nosotros sabemos que el arzobispado y la iglesia, en sus actividades empresariales, tiene una serie de actividades empresariales. Pues yo fui a conocer la clínica, no a verificar si realmente era accionariado o no la clínica. Por tanto, cuando se firma el específico y el marco, se firma con la intención de que iban a ser atendidos en IPRES vinculadas a lo que es el arzobispado. Continúe, colega Samuel Tapia. Gracias, presidente. ¿Y acaso esto no iba a ser una repetición de lo que se hace en CISOL? Vale decir, el CISOL, que es una OPD adscrita a la Municipalidad de Lima, y las IPRES que debían atender deberían ser establecimientos del CISOL. Pero en este caso, ¿no es acaso cierto que ahora en el CISOL también, digamos, se utiliza de fachada esto, pero al final quienes atienden son terceros? Vale decir que hay contratos entre el CISOL y los terceros. Y si usted tiene conocimiento de esto, ¿por qué querían replicar algo similar utilizando de fachada al arzobispado de Lima? Gracias, presidente. Para que responda el señor Segundo Acosta. El reglamento de la ley de AUS del 2000, el 008, cuando habla de la organización de las IPRES en el 141, indica que éstas se organizan a través de redes funcionales, ¿no? Independientemente de su condición de públicas, privadas o mixtas. O sea, ya está autorizadas todas las IPRES de complementar su oferta a través de terceros. Esto lo hace desde hace esos años y se intensifica con el decreto de lo que es el intercambio prestacional, cuando define que el intercambio prestacional entre las IPRES es compra y venta de servicios. Todos los hospitales de Lima contratan a terceros. Igual manera, CISOL es una asociación pública con participación de privados. Y obviamente el único responsable, también lo dice el decreto 008, de las acciones que hace cualquier tercero es la IPRES que tiene el contrato. Entonces, responsabiliza a la IPRES y a la IAFA de todo lo que acontece, ya sea a su asegurado o a su paciente, con lo que contrata a terceros. O sea, es una práctica que permite la ley y que se da. Bueno, entonces usted sabía perfectamente en lo que iba a terminar este convenio, que al final iba a atender la clínica osteoporosis. ¿Y le parece, a través de la presidencia, presidente, si comparamos precios, acá hay las tarifas que va a dar la clínica osteoporosis? En el hospital Loaiza, un hemograma está 5 soles. Yo trabajo en el hospital Loaiza. Y acá en la tarifa está planteando 14 soles un hemograma. ¿Qué opina? Solamente para poner el hemograma, ¿no? ¿Le parece correcto que estos privados, que al final a donde van a terminar nuestros pacientes del CIS, un hemograma tan simple se cobre a 14 soles, y mientras que en el Ministerio de Salud se cobra 5 soles? Responda el señor Julio Segundo Acosta. De igual manera, los decretos legislativos de la reforma autorizan al Seguro Integral de Salud no solamente a contratar a privados, públicos y mixtos, sino también asumir todo el costo de la prestación. Es cierto que el gasto del Estado, la tarifa es 3 soles o 6 soles en el hospital Loaiza, pero el Estado paga a los médicos, paga la luz, paga una serie de servicios adicionales que también se suman en el gasto. Por tanto, las tarifas y las estructuras de gasto ha sido un trabajo que ha venido a lo largo de los años.
Y esa consideración también se aplica para los productos emblemáticos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se dice que hay una tarifa diferenciada o por qué se pagó más a ciertos hospitales o institutos? Porque obviamente se autorizó al Seguro Integral de Salud que se asuma mayores ítems de la estructura de costos. Me explico. Por ejemplo, básicamente el Seguro Integral de Salud asume el variable, que es insumos, medicamentos, etcétera, etcétera. Pero a partir de estos dispositivos estaba autorizado a asumir... Presidente, yo creo que ya, para continuar, ¿sí? Porque ya la pregunta era si un hemograma en el arzobispado, en la clínica osteoporosis le iba a cobrar 14 soles y sin embargo en el hospital Valle se cobra 3 a 5 soles. Correcto. Presidente, la siguiente pregunta es... Si usted sabía que en la unidad de gastroenterología, habían dos, el señor Moreno tenía dos resoluciones, una dada por IPRES como jefe de la Referencia Nacional de Gastroenterología y el otro por parte del director del hospital. Pero usted sabía que ahí los exámenes, por ejemplo, un estudio endoscópico, en el hospital Loaiza, en esa unidad, costaba 340 soles. Y sin embargo, el mismo examen en el hospital 2 de Mayo costaba 90 soles. Usted tenía conocimiento de eso y también si tenía conocimiento que el señor Moreno ganaba al mes más de 25.000 soles fuera de su sueldo. Le voy a invocar, señor Julio Acosta Polo, que contestemos la pregunta en forma sucinta. Muchas explicaciones en realidad no venían al caso. Bien, interrumpimos entonces la sesión de la Comisión Salgado Rubianes. Regresamos con la transmisión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que como ya lo indicamos al inicio de esta transmisión, recibió en primera instancia a Oscar López Meneses para hablar sobre su relación amical o de conocidos con relación al expresidente Ollantumala y también su esposa Nadine Heredia, y respecto de los casos que siguen sobre presuntos actos de corrupción y referidos también al presunto delito de usurpación de funciones en el que podría haber incurrido la ex primera dama. De igual forma, la Comisión de Fiscalización en estos instantes en el que podría haber incurrido la ex primera dama. De igual forma, la Comisión de Fiscalización en estos instantes está abocada a la investigación de posibles actos de corrupción que podrían haber sido cometidos por el ex asesor presidencial del actual gobierno, Carlos Moreno, en temas de salud. Y precisamente ya ofreció unas declaraciones Miguel Cifuentes Melgarejo, ex administrador del Centro de Especialidades Médicas y Osteoporosis, y enseguida está haciendo lo propio Julio Segundo Acosta Polo, ex jefe del Seguro Integral de Salud, del CIS. Veamos. Comentarle también a CISOL, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es una tarifa única. Usted, cuando firma el convenio específico con el arzobispado, con el arzobispado, usted no se entera que había otro convenio específico entre la clínica osteoporosis y el arzobispado. Tengo entendido que era un contrato privado, ¿no? Donde estaban fijando, supongo, toda la relación que iban a tener con respecto a la... La pregunta, discúlpeme, es, ¿usted conocía que había ese convenio privado entre el arzobispado y la clínica osteoporosis? Sí, existía el ¿Usted conocía? No lo he visto, pero sí... No, la pregunta es, ¿conocía o no conocía? Sí, claro, sí. Ok, entonces si usted conocía eso, ¿no le pareció que firmar un convenio entre el CIS y una clínica privada utilizando la iglesia no era pues ni legal ni ético? El CIS ha firmado solamente con la iglesia, ¿no? Con sus IPRES vinculadas. El contrato que firmó entre ellos, obviamente fijaba su relación como IPRES vinculadas. Sí, pero usted nos acaba de decir que usted, como ex jefe del CIS, sí sabía que había un convenio donde prácticamente le sacaban la vuelta a la ley, porque usted sabía de que la clínica osteoporosis
no le pertenecía, no era una IPRES del arzobispado. Por eso casualmente firman ese contrato. Usted dice que conocía. No, Entonces, señor presidente. Déjeme terminar. Entonces, si es así, entonces, ¿le pareció correcto firmar ese convenio entre el CIS y el arzobispado? Señor presidente, acabo de indicar hace un momento de que yo no conocía de que la clínica no era de propiedad del arzobispado, toda vez que hasta la firma del convenio a nosotros nos presentaron como una IPRES vinculada del arzobispado. Yo no he ido a ver la participación accionariada de que tenía, etcétera, etcétera. No sabía de la privada. Pero usted me acaba de decir que sí conocía de ese convenio que había entre el arzobispado y la clínica, y ahí dice claramente que es un convenio porque casualmente no es una institución, y si conocía, entonces usted, sabiendo eso, sí firmó el convenio con el arzobispado para llevar pacientes del CIS a una clínica privada. También indiqué que firmé el convenio específico donde se dice que la atención se iba a realizar con IPRES vinculadas. No he visado el anexo ni tampoco tenía conocimiento de esto. Entonces, a usted el arzobispado le engañó. O sea, le dijo, esta IPRES, esta clínica osteoporosis, es una IPRES del arzobispado. Y en la práctica no lo era. ¿Usted le engañaron? Producto de la mala información que tendría el arzobispado. Yo no quiero incomodar por ese tema, dado que esto lo ha manejado la Gerencia de Negocios y Financiamiento. La información que yo he recibido es que era una IPRES vinculada la que iba a atender a los pacientes del CIS. Usted firma el convenio marco con el arzobispado. Sí. Usted firma luego también el convenio ya específico entre el CIS y el arzobispado. Entonces, obviamente, la pregunta es, ¿lo sabía que la clínica osteoporosis no era una IPRES del arzobispado o le mintieron o le engañaron? Hasta ese momento la información que yo tenía, que venía de la Gerencia de Negocios y Financiamientos, esta IPRES era una IPRES vinculada al arzobispado. Entonces, ¿quién le mintió a usted a la luz de los hechos? A la luz de los hechos, el que me informaba era la Gerencia de Negocios y Financiamientos. Deme el nombre del gerente. Carlos Aguirre. Carlos Aguirre. Sí, Carlos Aguirre. Walter Muñoz ha declarado ante esta comisión, más bien, que fue engañado y reconoció que no debió firmar el convenio con el CIS. ¿Qué tiene que decir frente a esas declaraciones y cuál es la base legal por la cual el CIS suscribió los convenios marcos y específicos con el arzobispado? Responde. Desconozco el motivo de esos comentarios, dado que, según lo que me ha informado la Gerencia de Negocios y Financiamiento, ellos habían tenido reuniones previas para, obviamente, ver todos los detalles de los convenios y de cómo tenía que realizar la labor de, obviamente, el control de los pacientes, porque eso era responsabilidad del arzobispado. O sea, el arzobispado tenía que tener una oficina para hacer eso. Y todo eso se coordinó con este señor. Imposible que diga que no conocía. Walter Muñoz también ha señalado que el texto del contrato de prestaciones que iba a suscribir con la clínica privada le fue remitida vía correo electrónico desde el CIS y que incluso el día 24 de abril se firmaron el convenio específico CIS Arzobispado y el contrato de prestaciones médicas Arzobispado Clínicas. Pregunta, ¿quién fue la persona del CIS que envió dicho correo electrónico al Arzobispado de Lima adjuntando el contrato? Desconozco quién haya sido y en todo caso el señor Muñoz debería indicar a esa persona que envió el correo, dado que esas no son funciones de ningún funcionario del CIS. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no habiendo más preguntas, agradecemos la presencia del señor Julio II Acosta Polo,
ex jefe del CIS. Suspendemos la sesión para que pueda retirarse cuando lo crea necesario. Quería dejar este OCD con información. Sí, por favor. Siendo 5 minutos para 2 de la tarde, levantamos la presente sesión agradeciendo la presencia del colega Segundo Tapia, quien nos ha acompañado hasta el final de la misma. El colega Lucio también Ávila se encuentra con nosotros.